Sí, veamos el fragmento inicial y luego empezamos el análisis. A ver si yo puedo mostrarles a ustedes. ¿Ahí ven algo, chicos? Sí, ¿Sí? Sí, no sí, recuerdo sí. que hubiera una autopista. Antes Sí, era un es camino el de comienzo tierra. de la película. Sí. La La construyeron primera. hace cosa de un año. En cuanto la terminaron, todos se fueron por ella. Prácticamente no queda nadie en Eastrod o Mercy. Todos se han ido a la ciudad. Déjenme ahí. Muchas gracias. Ahora se ve menos. Esta ropa pertenece a Hazel Mount. No la robes o te perseguirá y matará.
Arrepentíos antes de que el Señor os arroje al infierno como piedras a un lago en llamas. Como piedras. Sois como... Bien. Luego de haber visto las primeras imágenes, las primeras escenas de la película, basada en la novela Sangre Sabia, de Flannery O'Connor, quisiera hacer algunas consideraciones sobre la novela, sobre la autora y sobre la versión que hace John Huston, que es el director de la película. En primer lugar, hay que decir que la estructura de la novela responde a un encadenamiento que hace la autora de una serie de sucesos que le ocurren al personaje, a Hazel Maude, que podrían formar parte de una serie de cuentos. De hecho, la película, y por eso yo quería mostrarles esta primera parte, estas primeras escenas de la película, para que veamos la modalidad semiautónoma que tiene cada parte de la novela, o sea, cada capítulo, y que se vincula para mí directamente con el pensamiento narrativo que tiene la autora y cómo trabaja esas unidades narrativas principales, que le vamos a llamar capítulos o cuentos, y cómo opera ella a partir de estas unidades, casi diríamos autoconclusivas, aunque no lo son en su totalidad, para organizar la novela. Yo diría que en este sentido, la novela entra en el marco de una concepción moderna, porque no se le hubiera ocurrido a un novelista del siglo XIX darle esta estructura a su novela en ese tiempo, en el siglo XIX, porque en realidad más pareciera la novela de Flannery O'Connor un conjunto de cuentos unidos entre sí que comparte comparte el personaje central, el que atraviesa todas las historias, y no la historia de una vida, como dice Marechal, que se puede definir la novela, tal como se entendía la novela en el siglo XIX, donde en realidad los capítulos no cierran por sí mismos en la novela decimonónica, y además los personajes no tienen en cada una de sus partes obstáculos como tienen en la novela de Flannery O'Connor. La impresión que da cuando uno lee por primera vez la novela de Flannery, Sangre Sabia, es que ella fue escribiendo una serie de sucesos del mismo personaje y los fue uniendo como si alguien se pusiera a unir cuentos basados en el mismo personaje. Esto le da una ruptura nos permite a nosotros pensar una ruptura con la novela clásica, o sea, con la novela decimonónica, y al mismo tiempo nos permite pensar que ya para 1940, 1950, 1960, la novela había pasado por diferentes cambios y la autora, Flannery y otras personas, por supuesto, otros autores, se sentían con la libertad para proponer otras formas alternativas de novela. Incluso esta hipótesis que yo estoy lanzando acá tiene un asidero muy concreto en el capítulo, en dos capítulos en realidad en particular, pero en uno en principio, donde aparece el gorila, Enoch. Porque de hecho, si ustedes leen con atención los cuentos, van a encontrar que uno de los capítulos es uno de los cuentos de Flannery O'Connor. Es decir, el capítulo de Enoch y el gorila se llama Enoch el gorila en la colección de cuentos. Solo que ella, en la novela, le ha cambiado el final. Ha alterado el final, lo ha modificado. Pero la historia es exactamente la misma. Y así podríamos pensar, no solo con el caso de esta historia, sino con las otras historias. Ustedes piensen en el capítulo 1 de la novela, que acá en la película está modificado también. ¿Sí? Pero cuando uno lee la novela, ¿se acuerdan lo que ocurre en el capítulo 1? Es un personaje que va en un tren
que está viajando hacia un pueblo, que justamente es el pueblo donde va a encontrar esta casa en ruinas que acabamos de ver en la película. Exacto. Y también uno podría pensar que esa es la historia que tiene un final no cerrado, pero sí que tiene un sistema de conclusión, digamos, una modalidad de conclusión, si lo tomamos como un cuento. Y así con cada uno de los capítulos, porque por ejemplo, si pensamos en el capítulo donde se encuentra con ese personaje que está predicando en la calle, ¿se acuerdan? Con el falso ciego. Exactamente, con el falso ciego, que es un embaucador, ¿no? También tiene ese capítulo una estructura semiconclusiva. Y así con cada una de las partes. Uno no va a decir, yo no diría, digamos, que no es, que es solo un conjunto de cuentos, pero sí se puede pensar que cada una de sus partes puede ser leída por separado. Esto es lo primero que yo quiero decir sobre la novela. En segundo lugar, me gustaría decir que el drama que vive Hazel Motes no solo es un drama que representa sintéticamente varios de los ítems que venimos enumerando en el curso sobre gótico sureño, varias de las características, de los rasgos del gótico, sino que además el drama es un drama moral, es un drama principalmente moral, y de alguna manera el personaje concentra varias de las obsesiones de la autora. Las obsesiones que tienen que ver con cómo alguien que no está vinculado con la religión, ¿sí?, se vincula, se asocia o se relaciona con alguien que sí está vinculado a la religión, pero que no tiene una vinculación menor o casual, sino que su vida se define por esa orientación religiosa. Y ahí en el centro de la orientación religiosa es donde aparecen los principales problemas, digamos. No es que está resuelta su vida porque ha alcanzado la fe o porque persigue una fe, sino que al contrario, es ahí en el corazón de esa relación con la fe es que aparecen los principales problemas de su vida. Si nosotros tomamos esto que yo acabo de decir como síntesis de la historia de Hazel Motes, se podría asociar, se podría relacionar esta síntesis con muchos de los cuentos de ella. Dicho de otra manera, es, como ya dije, una de las obsesiones de la autora, que la ha puesto en escena en distintos textos, cambiando el rol de los personajes, ubicando personajes diferentes o aparentemente diferentes, pero donde el problema vuelve a ser el mismo. Yo diría que en este sentido Flannery O'Connor se parece a Kafka, porque cuando uno lee la obra de Kafka, los cuentos y las novelas, se encuentra con que hay un núcleo de producción de sentido, o sea, un núcleo narrativo básico, que está en la estructura de la mayoría de sus textos, con variaciones. Por supuesto, hay muchos personajes en Kafka, como lo hay en la obra de Flannery O'Connor, historias que son distintas en principio en términos de peripecia, pero finalmente el corazón de las preocupaciones de la autora y también de Kafka se resume en esto que yo acabo de decir. O sea, hay una serie de personajes, y en particular un personaje, que encarna el drama moral, o si ustedes quieren incluso el drama teológico, que es cómo alguien que es absolutamente creyente no alcanza la santidad o la vida plena, o a la inversa. Cómo es alguien que es absolutamente no creyente y pone en jaque al que es creyente. O sea, ella establece una relación de tensión a partir de estas contradicciones, y eso para mí es el núcleo de su obra. Solo que tiene, por supuesto, la suficiente inteligencia y la ductilidad y la habilidad narrativa para reformular en cada caso este centro de preocupación o este núcleo de preocupación principal. De hecho, me parece que una clave de su narrativa y de esta novela es que ella encuentra las metáforas narrativas, las figuras donde se lleva al extremo esta preocupación fundamental. Piensen ustedes que la figura que para mí está, que a partir de la cual se giran todos
los conflictos y los problemas en la novela, tiene que ver con la ceguera. Tiene que ver con la falsa ceguera, con el predicador como ciego, con la idea de que el que ve más es el que está ciego, con la idea de que el que está ciego es el que puede ver más, ¿sí? Y la lucha que establece esta persona de manera, yo diría hasta tosuda, o sea, empecinada, de llevar hasta las últimas consecuencias esa creencia que lo autodestruye, digamos. O sea, que acá aparece de nuevo esta idea de que la libertad tiene un altísimo costo. Es la idea que yo leí en la primera clase que di sobre Flannery O'Connor, que es la que ella expresa en el prólogo de esta novela justamente, de la edición de este libro. A mí me parece que Flannery es una de las grandes moralistas del siglo XX, y dentro de la literatura norteamericana hay varios que lo son, pero ella es una de las principales. Pero cuando uno dice eso, pareciera que su literatura se reduce a la exposición de una moral, y no es así, es al revés. Ella se convierte en moralista porque encontró las múltiples maneras literarias, exquisitas, muy pulidas, de representar con distintas máscaras, digamos, el núcleo filosófico, teológico, moral, que es el que lleva adelante su obra. Como Kafka, digamos, por eso me parece que Kafka es el autor que más, al que más se le parece ella, digamos. Es como si ustedes quieren, fueran filósofos literatos, pero no son filósofos académicos, ni son filósofos, digamos, de carrera, sino que logran exponer en obras muy personales estos dilemas que son teológicos, que son filosóficos, que son morales, y alcanzan un nivel de pulimiento, digamos, de su trabajo literario, en la forma de trabajar estos problemas, que por supuesto exceden, para mí, claramente, exceden lo teológico, lo filosófico, lo moral. O sea, nosotros advertimos que efectivamente hay un problema filosófico, moral y teológico, pero si nosotros lo reducimos a eso, no le hacemos justicia a este trabajo, yo diría artesanal, donde ella encuentra, porque ella busca para encontrar la mejor manera de desarrollar, vamos a decirlo así de manera muy simple, como si se trataran de fábulas, pero no lo son, ¿no? La mejor forma para que encarnen en historias este núcleo teológico, filosófico. No sé si soy claro con lo que digo, ¿sí? Me parece que es lo más difícil de hacer. O sea, porque es muy fácil predicar en términos literarios, quiero decir, sostener un conjunto de ideas, declamarlo, decirlo, escribirlo en un decálogo, eso me parece que es lo más fácil de hacer. O sea, tener una serie de ideas y ponerlas en un decálogo, me parece que es lo más sencillo, pero me parece que convertir eso en literatura es la empresa más dificultosa que hay, porque se pasa de la declamación y del orden fácil de exposición de las ideas y de las creencias a la construcción de una obra que de alguna manera tiene que enmascarar, tiene que vestir, tiene que cubrir para que los problemas morales, teológicos, filosóficos aparezcan sin ser del todo explícitos, sin ser del todo declamatorios, sin ser obvios, ¿no? No sé si se entiende lo que trato de exponer. No sé qué piensan ustedes que han leído el libro, los que han leído el libro, cómo lo recibieron al libro, es decir, qué percibieron respecto a los cuentos, qué diferencias vieron, si les interesó el libro, la novela, y Yo qué. tengo una clave de solfa Ajá. en todo. He marcado algunos párrafos que me han hecho reír. Pero para empezar, los personajes, Uh-huh. nosotros veníamos viendo en el gótico sureño lo grotesco. Uh-huh. Y lo grotesco acá en los personajes lo voy viendo más
por el lado de que es gente rota, Sí, es gente que emocional y psicológicamente está dañada. Para Sí. que uno entre en la lógica del libro, tiene que entrar obligatoriamente en la lógica de los personajes y dejarse fluir por esa lógica. Si uno no engancha con la lógica de los personajes, está extraviado. Es como que no entiende lo que está pasando, porque la manera de relacionarse que tiene el personaje principal, vos decís, esto es una persona que no está bien. Pero después empezás a encontrar los otros personajes y decís, y ellos tampoco. No, pues está bien. O sea, esto es un mundo de gente disfuncional. absolutamente. He percibido mucho de parodia, de lo grotesco por el lado de tomar los personajes del gótico sureño, pero presentarlos como en una clave cómica por Ujú. momentos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces, como que me parece que entrando dentro del género es una manera diferente de trabajarlo, Ujú. porque no me dio la sensación que nos quiere hacer sentir la opresión, No, no. sino que yo lo veía como si fuese una especie de escena caricaturesca. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Eugenia. Me parece que en ese sentido ella alcanzó un estatus con esta novela de autorreflexión, digamos. Ella escribió una serie de cuentos, algunos son magistrales, y llegó un momento en el que ella se autoparodia, es decir, ella ya presentó, como vos decías, formas de lo grotesco, y acá no le bastó con trabajar con lo grotesco, sino que le da una vuelta de tuerca a lo grotesco, y la parodia es eso justamente. Es tomar lo conocido para darle una vuelta de tuerca en la representación, ¿no? Incluso yo diría que va más allá en el sentido de que el humor, que está en algunos de sus cuentos, ¿no? Recordemos que hemos leído líneas acá de los cuentos donde los personajes tienen una línea de humor. El humor surge del paroxismo de lo grotesco, o sea, ¿qué es el paroxismo? Llevar al extremo. Es decir, es el colmo de lo grotesco lo que nos produce, me parece, humor, ¿no? Nos produce gracia, porque en realidad que el personaje principal no pueda interactuar con los otros de manera sencilla, ¿no? Tiene que ver con sus dificultades, pero también con esa condición extrema en la que vive. Porque pareciera que él desde el comienzo está destinado a convertirse en lo que se convierte. Como si él mismo no pudiera salir del cauce que se ha autoimpuesto, ¿no? Claro, era una profecía autocumplida. Exactamente. Y se llega casi al final del libro cuando se explica, a él le dan un subsidio del Estado como Sí. un daño psicológico como veterano de guerra. Sí, sí. Y eso uno durante todo el libro no sabe, solamente sabe, que eso me llamó la atención al comienzo de la película, que lo único que respetan del vestuario del libro es Sí. que trae ese morral Sí. del ejército. Porque él ya venía vestido como predicador Claro. desde el comienzo. Desde el comienzo Y acá parece- no, No, acá no. viene vestido, acá ya se anuncia el final de la novela con la vestimenta que le ponen en la película. Y uno dice al principio, bueno, es un personaje extraño, pero después cuando se van incorporando a los otros personajes, uno en el tren se encuentra con esta señora, que no le paraba de hablar y que él no quería conversar, y que después la señora lo deja plantado para irse con otra señora y que siga haciendo fila. Y uno dice, va acá otros personajes raros. Pero ya cuando lo conoce a Enoch, que ya es el colmo de la rareza, Claro. ya es un circo de gente extraña, ya decís, no, se ve evidentemente que es la clave. No es algo Absolutamente. que estoy percibiendo de personas, Todos sino son que es la clave de extraños. todos los personajes. Absolutamente. Absolutamente. ¿Ustedes pudieron, Humberto, Miguel, llegar al libro? Yo he leído hasta la tercera parte. Soy honesto, no me atrapó. Ujú. Y lo que sí, por ahí me llama la atención una forma de escritura, de expresión, que yo no sé, obviamente, bajo mis limitaciones, una forma de escritura que la verdad
por ahí no le encuentro mucha, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 4, cuando empieza, dice, se había colocado el sombrero cuidadosamente y su cara tenía una expresión delicada y frágil, Ujú. como si hubiese sido rota y después unida nuevamente, o como un arma que nadie sabe si está cargada, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto me parece forzada la expresión, a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, su cara, la cara tenía una expresión, y bueno, y salteo, como un arma que nadie sabe si está cargada. Es como que no le encuentro mucho sentido a la comparación. Y me pasó con muchos de los párrafos que leí. No sé si tiene que ver con la traducción o que soy yo que no tengo o sea, soy limitado para entenderlo. Soy honesto, digamos, eso es lo que me pasó hasta donde leí, ¿no? Yo diría, Humberto, que vos tenés todo el derecho a no entrar en la clave del libro, porque como diría Borges, ya habrá un libro para ese, ya habrá un lector para ese libro, ¿no? Seguramente ya encontrará su lector. Y creo que lo que vos estás señalando forma parte no solo del estilo de la autora, digamos que sería lo obvio, sino de la relación de proximidad que hay entre la forma y el sentido en el libro. Porque vos recordás lo que dijo Eugenia hace un momento, que lo sintetizó muy bien, cuando dijo que todos los personajes están rotos. Los personajes tienen una disfunción, un problema, algo que no está resuelto. Y me parece que la prosa de ella en esta novela en particular busca llevar al nivel de la sintaxis y de la producción de sentido, de imágenes, esa condición de ruptura o de rotura, incluso en las comparaciones, en las analogías, en las metáforas. Es decir, hay un disloque, sería la figura, ¿no? Ustedes recuerdan lo que es un disloque, algo que ocurre de manera abrupta y que rompe la dirección que se tenía y que produce una nueva dirección inesperada. Eso es el disloque, y ese disloque me parece que tiene que ver con los comportamientos de los personajes y con la forma de articular las comparaciones, las imágenes en la propia prosa de la autora. Y me parece que eso puede ser expulsivo para algunos lectores, como es tu caso, o puede ser atractivo por su condición de ruptura para otros. Claro. Porque en realidad esto que vos mencionás no es un hecho aislado, o sea, no es solo una forma de producción de imágenes en ese capítulo, sino que en realidad todo el libro está atravesado por comparaciones inesperadas, por metáforas que están construidas a partir de situaciones que uno no prevé, ¿no? Por las comparaciones están hechas de dos situaciones completamente opuestas o extrañas. Entonces vos fíjate que la extrañeza entonces, que a vos te sacó del libro, está en todos los ámbitos de la novela. Es decir, está, como ya dije, en el nivel sintáctico, en el nivel semántico y en los tipos de personajes. Esto me parece, por eso yo decía hace un momento que es la versión extrema de la autora. Es como si ella hubiera concentrado sus distintas obsesiones, con un centro común que ya lo mencioné, pero hubiera hecho la parodia de sí misma, como si hubiera conseguido la parodia de sí misma. Es decir, alguien que ya ha leído sus cuentos, lee esto y dice, ahora entiendo, pero tiene que haber leído antes los cuentos. El que no ha leído los cuentos se debe sentir perdido. Yo leí la novela después de haber leído los cuentos, confieso, hace mucho tiempo, pero no sé qué hubiera pasado si yo leía por primera vez la novela. Me hubiera encontrado con una pieza extraña, porque es una pieza extraña, para el que no tiene noticias de lo que hace la autora, ¿no? Convengamos. Ojo, no es lo mismo leer este libro antes de haberlo leído a Kafka que después de haberlo leído a Kafka, ¿no? Porque me parece que esta novela, ya lo dije, comparte con Kafka la construcción de un mundo a partir de lo que sale de la lógica. O sea, diríamos, los dos, tanto Kafka como Flannery, trabajan con una manera de elaborar lo absurdo, una manera de enfocar lo absurdo.
Kafka pone lo absurdo en el centro y lo absurdo dinamita toda lógica, o en todo caso, mejor dicho, Kafka hace una lógica de lo absurdo, o sea, construye, de hecho eso, no lo dije yo, esto lo ha dicho mejor Camus en el mito de Sísifo, ¿no? De hecho, creo que el capítulo se llama así, la lógica del absurdo, ¿no? Y Flannery lo que hace es construir atmósferas con los personajes absurdos, extremos, y generar situaciones en principio inverosímiles, ¿no? Pero no hace sistema, no hace un sistema como Kafka, ¿no? Kafka, la virtud que tiene Kafka es eso, que uno entra en Kafka y siente que están en un sistema donde todas las cosas son absurdas, delirantes, pero funcionan. Acá es diferente. Me parece que acá lo grotesco está llevado, en esta novela, ¿no?, al extremo, pero uno logra percibir que eso está ahí, ¿no? Está en el borde, para mí, de lo lógico y de lo extraño. Hay una frase, perdona, la alimento la idea con otra frase, A ver. que es la que a mí, otra es por la que quizás estoy, cuando Hasse compra el auto, y dice, Hasse accionó los limpiaparabrisas. Sí. Hicieron un gran ruido, Sí. como dos idiotas aplaudiendo en una iglesia. Hay que escuchar a dos idiotas que aplaudan en una iglesia y compararlo así, que te haga recordar el parabrisas del auto. A mí me parece maravilloso. A vos no te convoca, digamos. A vos quizás te expulsa. O sea, me suena eso absurdo, digamos. Bueno. Yo tengo acá otra también que me han hecho reír. Dice, A ver. soy miembro y predicador de esa iglesia en la que el ciego no ve, en la que el inválido no anda y en la que quien está muerto se queda muerto. No le demos vuelta. Después dice, si Hayes hubiese creído en la oración, habría rezado por un discípulo. Pero como no tenía esa clase de fe, todo lo que podía hacer era lamentarse. Genial. Y después hay dos que las debo tener por acá. Y me acabo de acordar que se hablan del ejército al comienzo del libro, solo que... No, sí, se se habla. habla, yo no me he dejado pasar. Enoch no podía comprender por qué se había permitido a sí mismo arriesgar la piel por un enano medio muerto, un enano medio negro, muerto y encogido que nunca había hecho nada más que dejarse embalsamar y luego echarse a pescar por el resto de su vida en un museo. Lloraba y la risa no puede ser tan cruel. La virtud de la esperanza, que en Enoch estaba formada por dos partes, de desconfianza y una de lujuria. No, me parece que tiene construcciones. Dice, es como una de esas historietas de terror, cosas que la gente ha dejado de hacer, como freír a alguien en aceite, o ser santo, o meter gatos en las paredes. La comparación en el mismo nivel de la... No, eso me pareció genial. Tiene esas ocurrencias, sí, absolutamente, comparaciones que son geniales. Que son disparatadas. Son disparatadas. Totalmente disparatadas. Claro. Y me parece que justamente esas son una muestra, que por supuesto uno, como ya te dije, Humberto tiene todo el derecho a no entrar en la clave, ¿no?, de la autora, pero son una muestra de la ductilidad que ella tiene para pensar desde otro lado la realidad. O sea, ¿se acuerdan que ella en la conferencia dice, cuando ella expresa el concepto de lo grotesco, dice, nosotros podemos hacer eso porque los vemos? No sé si recuerdan ese pasaje. Porque vemos ese tipo porque tenemos la posibilidad de ver ese tipo de personajes. O sea, y eso para mí es impresionante, porque lo pienso en términos del punto de vista. O sea, ella puede construir este tipo de mundos, los mundos que están en los cuentos y el mundo que está en la novela, porque ella puede ver algo, la misma realidad que vemos todos, en el caso de ella, en el caso particular del sur de Estados Unidos, y enfoca, ¿no?, eso que los otros no ven o no quieren ver. Y justamente tiene que ver con eso, o sea, con focalizar. ¿Qué es focalizar? Es poner el foco, poner la mirada, ¿no? En cine se habla de focalización justamente,
poner la cámara donde otros no han puesto la cámara. Es, digamos, si lo ponemos en términos del cine de David Lynch, en Terciopelo Azul, por ejemplo, él pone la cámara en el nivel del suelo y muestra, digamos, milimétricamente esos que nadie ve, porque nadie se baja a la altura del suelo para ver la deformidad que hay a la altura del suelo. Bueno, en este caso sería lo mismo. Ella enfoca, pone su mirada y focaliza esas deformidades que no las ven las otras personas porque no ponen la mirada donde pone ella. Entonces me parece que estas construcciones que señalaba Eugenia, lo que vos leíste, Humberto, tiene que ver con que ella tiene esa mirada. O sea, logró ponerse en un punto de vista que otra persona no se puso, no, jamás lo hizo, y por eso es que puede construirlo como construye el mundo, e incluso su lenguaje está atravesado, las construcciones verbales, por esta mirada. Y por eso es tan parecida a Kafka en ese sentido, porque Kafka, hay una palabra que usaba Lucía Piosek, una de mis maestras en la facultad, que me la enseñó ella, de hecho, que es una palabra alemana, que es Weltanschauung, o Weltanschauung, que se traduce como cosmovisión. La cosmovisión es el punto de vista que se modifica, pero para ver todo el universo. O sea, es como uno se corre del lugar habitual y cambia su punto de vista, pero es sobre todas las cosas, no sobre una sola cosa. Entonces construye un universo a partir de ese cambio de punto de vista. Y me parece que Kafka hace eso. Uno cuando entra en el mundo de Kafka y en la lógica kafkiana, le parece que todo tiene que ser así. Es decir, porque dentro de la cosmovisión kafkiana, las cosas funcionan así. Bueno, acá es algo similar. Ella construye un punto de vista que uno lo recorre a través de los cuentos, y cuando lee la novela, como vos decías, Eugenia, hace rato, si uno entra en esa lógica, que es la propia de la cosmovisión de Flannery O'Connor, y bueno, es coherente, digamos, funciona como tendría que funcionar una cosmovisión. Lo que pasa es que hay que construir una cosmovisión, o sea, hay que encontrar un punto de vista distinto, ¿no?, que tiene ciertas características, que son algunas de esas algunas de las características ya las vimos en otras reuniones, que nos hacen distinguir la obra de ella de la de Faulkner, aunque los dos estén trabajando con un universo ya real, quiero decir, el del sur. Porque el grotesco de Faulkner no es el grotesco de Flannery, ¿no? Sí, Miguel. Sí, partiendo de esto, de la construcción de esta cosmovisión, creo que la personaje de Hazel es un personaje delirante que tiene una gran velocidad, ¿no es cierto? Es decir, y yo no lo había percibido a eso y me molestaba un poco del libro, y lo vi en la película. Uh-huh. En la película uno ve que es un personaje que delira por la velocidad, corre sí, todo el tiempo. Tanto es que cuando Enoch, ese amigo que se consigue en la mitad del camino, sí, Enoch va corriendo a la par de él y se agarra del saco y le tira de la manga porque uh-huh, no lo puede alcanzar. Y así como no lo puede alcanzar, no le puede seguir el paso, sí, tampoco le puede seguir el pensamiento, ¿no? uh-huh. Creo que esa velocidad está dada por un personaje que yo no sé si él también está convencido de lo que está buscando, ¿no? Porque él busca una iglesia, un templo, una iglesia, una religión, perdón, sin Jesucristo. Sin Cristo, sí, así se llama. Yo creo que él lo tiene el Jesucristo metido adentro, uh-huh, y vos lo ves cuando ya con la novela bastante avanzada, ¿no? Sí, que tiene piedras en los zapatos, que está envuelto con un alambre de púas, no es cierto decir que se está castigando contra un pecado que él mismo está tratando de negar, ¿no es cierto? Es decir, y que trata de negar el otro. Y yo creo que eso se ve en el último capítulo, cuando la mujer, la dueña de la prisión, descubre este alambre y que se ha atado en el torso y las piedras dentro del zapato. sí, sí. ¿No es cierto? Es decir, ahí
creo que alcanza la máxima explicación del delirio, que vos no lo has visto y te preguntas durante toda la novela, ¿qué le pasa a este tipo? Le rechaza el Dios que le trae Enoch, que es la momia esta que trata de ponerle como Cristo, rechaza todo lo que dice el ciego, rechaza lo que le dice el mecánico, es decir, es un tipo que no se encaja en la sociedad, pero a una gran velocidad que a uno no le da tiempo de entender, o al menos a mí no me dio tiempo a entender, salvo cuando vi la película y la terminé de ver a la película, ahí entendí a dónde va el tipo y a dónde. Y yo creo que esto lo grafica muy bien la propia Flannery, cuando en esta nota de la autora a la segunda edición, Sí. que encabeza el libro, y cuando dice que la integridad de Hasselhoff radica en su enérgico intento de librarse de aquella figura harapienta que por el fondo de su mente. Pero para ella, la integridad de Heisenberg radica en que no es capaz de lograrlo. Es decir, yo creo que ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Es decir, ella sabe que nunca, ese personaje nunca va a lograr lo que busca, ¿no es cierto? Y él está peleando por esto que nunca va a alcanzar, ¿no? Por ese logro que nunca va a alcanzar. Sí, mientras te escuchaba, Miguel, pensé en lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el absurdo kafkiano y el absurdo de Flannery O'Connor? Y pensé en esto. El absurdo en Kafka tiene que ver con que hay un sentido preestablecido en el mundo que determina a los personajes a comportarse de determinada manera. O sea, por ejemplo, el personaje Joseph K. en la novela El Castillo es acusado, pero nosotros nunca, y es llevado a juicio y es condenado. Pero nosotros nunca, nadie puede, ningún lector puede entender, ni el propio personaje puede entender cuál es la causa de la acusación. Nadie lo sabe. Pero él está sometido a un mundo, el personaje de Kafka, en el que el castigo está dado, o sea, la condena está dada, y él solo va hacia ese fin, sin que haya ningún tipo de explicación de en qué consiste el castigo, digamos, por qué ha sido castigado. Entonces, ahí el absurdo tiene que ver con algo externo al personaje. Con algo... ¿El castillo o el proceso? Perdón, quise decir el proceso, perdón, dije mal. Gracias, Miguel. En el proceso, es la historia del proceso. Pero entonces lo que determina al personaje es algo externo. O sea, es algo que lo supera al personaje, que lo excede y que atraviesa, su propio mundo y el mundo de todos los personajes. Todos actúan en función de eso que los excede. Porque los guardianes, los guardaespaldas que lo llevan, los jueces que lo juzgan, están sometidos a una ley que es una ley con mayúsculas, ¿no? Nadie puede dar cuenta de qué se trata, nadie sabe exactamente cuál es el origen, todos obedecen a esa ley que los excede. Y funciona, como dice el aforismo que escribió Kafka, que suelo citar con frecuencia, en los cuadernos en octavo, cuando dice Kafka, hay una meta, pero no un camino, lo que llamamos camino es vacilación. Ese es un aforismo de Kafka que está en los cuadernos en octavo. ¿Lo que llamamos camino? Es vacilación. Ese es un aforismo de Kafka. Hay una meta, pero no un camino, lo que llamamos camino es vacilación. O sea, la determinación es total, todo está encaminado hacia esa meta, pero nadie sabe la causa, el origen de lo que está ocurriendo. Lo que está claro es que hay una determinación, pero esa determinación, insisto, es una ley externa que los excede a todos. El absurdo de Flannery
es distinto porque es interno. De hecho, nadie comprende por qué este personaje, nadie puede explicar tampoco por qué este personaje, Hazel Motes, tiene esta determinación, pero también tiene una determinación, también tiene una meta. O sea, él todo lo que hace se encamina a una meta. Incluso lo más ridículo, lo más delirante, lo hace en función de esa meta. Y de hecho, como el personaje de Kafka, en el proceso, también muere. Sin que encontremos muy clara la razón por la que muere, pero muere. O sea, hace un recorrido que es lineal en dirección determinista hacia esa meta. Ahora, a diferencia del personaje de Kafka, la ley no está afuera, sino que está dentro. Está dentro. Está dentro. Es su propia culpa. Exacto. Lo que lo Y lleva ahora, a eso, ¿no? eso es lo bueno de las clases, que uno piensa cosas que no ha pensado antes. Ahora que lo pienso, tal vez son dos variantes de la religión judío-cristiana. Kafka es judío y tiene una concepción de ley que tiene que ver con el judaísmo, y Flannery es católica. Entonces, si pensamos en San Agustín, ¿no?, en términos de filósofos y de teólogos, ella es agustiniana y Cristo para San Agustín está dentro, ¿no? Cristo es la ley interior, digamos, y en cambio Kafka, como buen judío, tiene la ley exterior que lo excede. Y de hecho el Dios de los judíos, ustedes saben, no tiene rostro, ¿no? No tiene rostro, porque para la religión judía, perdón Miguel, ya termino, ahí termino. Para la religión judía es iconoclasta representar a Dios. Dios no tiene cara, ¿no? Y en cambio para el cristianismo no solo tiene cara, sino que está adentro. Entonces, si lo pensamos en esos términos, Kafka es un representante en términos teológicos del judaísmo y Flannery sería una perfecta católica que lleva de esta manera maravillosa a expresar su teología, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Miguel? En el capítulo, cuando él va con la mujer esta en el tren, Sí. Él le dice, voy a hacer cosas que nunca hice. Uh-huh. Dijo, y la miró de reojo y torció ligeramente la boca. Es decir, él ya estaba pensando en ese momento en que él iba a hacer algo que nunca... Pero hay un pasaje que es muy importante, que es también en el tren, cuando él sube a la litera y se queda en la oscuridad, Sí. empieza a pensar en el abuelo. Sí. Y ahí piensa, y en la película se ve bien esto, Sí. porque ahí se ve que el abuelo lo acusa a él, el abuelo lo toma a él como destinatario de todas las, la pre... Y ¿por qué? Porque hay un grupo de gente, pero el abuelo lo señala a él como destinatario de ese pecado, de esa culpa del cual está hablando el abuelo, ¿no? Eso sería por un lado. Lo otro es, fíjate vos, que este vaivén en la personalidad, durante los dos primeros capítulos, él no dice, él niega que sea predicador. Sí. Se lo dice al taxista, se lo dice a la mujer que va en el tren, se lo dice a la señora Watts, que es la prostituta esta con la que él... Es decir, él niega. Y creo que es cuando va a alquilar la pieza donde vive el caso ciego, donde le dice a la mujer que hay un momento en que él por primera vez dice que es predicador. Él se venía negando a eso, porque se ve que nunca estaba seguro de lo que hacer. Perdón. Y otra cosita. Hay un momento en que dice que él ha recibido una herida inconfesable en la guerra, ¿no? Esa herida inconfesable me parece que no es solamente, de la cual tiene una metralla todavía en su cuerpo, en algún momento. Yo creo que esa herida que él ha recibido, no solamente una herida física, sino una herida moral. Ahí se ha dado cuenta, posiblemente en la crudeza de la guerra, es donde
realmente él se ha dado cuenta que Cristo no puede existir o no puede existir si hay tantos sufrimientos y tanta muerte y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, porque él en algún momento dice, yo no quiero la sangre de Cristo para redimir al pecado original, hombre. Ujú. Es decir, es un momento que sufre, que se inmola por el hombre, pero el hombre sigue pecando, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se desencadena esta locura de él por crear esta falsa religión, ¿no? Ujú. Bueno, me parece que esta novela no solo lleva al paroxismo, al extremo, algunas de las preocupaciones de la autora, sino que además le permite a ella experimentar en otro terreno, por el hecho mismo de que es una novela, desde el punto de vista formal. Porque de alguna manera el cuento llega un momento, no sé si a ustedes les pasó esto, los que escriben cuentos, que funciona como una especie de cárcel. Es decir, el cuento es una forma que tiene una limitación. Así como tiene una gran virtud, sin duda alguna, escribir un cuento es muy difícil. No estoy diciendo con esto que el cuento sea un género menor, no. Estoy diciendo que tiene sus limitaciones. Es decir, las posibilidades del cuento son, ya las conocemos, la construcción de un personaje, una serie de personajes, un escenario, etcétera, etcétera, depende de cuál sea el cuento, pero digamos en principio es esto. Pero esto tiene un límite en cuanto al desarrollo de las situaciones que le pueden ocurrir al personaje. En un cuento, por más largo que sea, no puede haber un desarrollo extenso, digamos, de los periplos, de las situaciones, de los acontecimientos, de los obstáculos, de los conflictos. El cuento tiene un límite. Y me parece que justamente ella había escrito una serie de cuentos maravillosos, algunos más que otros, y encuentra en la novela una vía de escape, o sea, una posibilidad de desarrollar un conflicto profundo de los conflictos que le ocurren a los personajes de ella en los cuentos, pero con, insisto, con esta idea de poder avanzar en la expansión de esa atmósfera que ella habría conseguido antes en sus cuentos. Piensen, por ejemplo, en el cuento en el que ese personaje asesino mata a todos los miembros de la familia y al final la mata a la abuela, ¿se acuerdan? Sí, y un hombre bueno es difícil de encontrar. Exactamente, ahí. ¿Qué hubiera sido ese cuento si se hubiera tratado de una novela, digamos? Hubiera sido diferente, digamos, la estructura Yo del... me acuerdo cuando fue la clase, Ujú. que como hablaban así y hablaban largo y tendido el tema de la religión y, Ujú. y todo, yo dije, claro, es una novela. Porque hay mucho, por todo lo que hay para hablar, por lo mucho que se extiende, cuando lo leí, eran unas cuantas páginas y dije, ¿qué? Claro. Desarrollame más. Claro, bueno, me parece que justamente eso es una clave de este libro, ¿no? Que uno que viene acostumbrado, o sea, el que ha leído los cuentos de Flannery, siente de alguna manera que los cuentos, no voy a decir que les quedan chicos los cuentos, pero sí que se trata de historias encapsuladas que se concentran principalmente en un dilema, en un conflicto, y que a partir de ahí se desarrollan brevemente, ¿no? Si uno piensa en los conflictos de cada uno de los cuentos, es un conflicto en particular, y en cambio acá, ella expande, yo diría que en realidad también podría ser un cuento esta novela, es decir, porque el conflicto es uno solo, digamos. Por supuesto que tiene etapas, momentos, pero es uno solo. Es un personaje que no se encuentra a sí mismo y que cuando se encuentra va camino directo hacia el fin. Eso es lo que le ocurre al personaje. O sea, el personaje es alguien que tiene un problema consigo mismo, queda abandonado, queda a la deriva, se va topando con distintos personajes, cada uno de ellos más raro, pero en realidad, una vez que se descubre a sí mismo, o que cree descubrirse a sí mismo, que encuentra esa determinación que lo lleva en una dirección, va directo hacia el fin. Eso es lo que le ocurre al personaje, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Y si esto podría ser contado en 15 páginas, sacando las peripecias, las derivaciones, los distintos los detalles y los enfrentamientos con los distintos personajes, pero digamos, el conflicto es uno solo, no hay varios conflictos, ¿no? Por eso decía yo que es una novela muy distinta a la novela decimonónica,
Piensen ustedes en las novelas realistas, en las novelas naturalistas del siglo XIX. Piensen ustedes en Oliver Twist, ¿no? Por ejemplo. O piensen en la Madame Bovary, la novela de Flaubert, ¿no? Si uno piensa en esas novelas, puede advertir rápidamente que se acercan al relato clásico. O sea, son la matriz del relato clásico. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre ahí? Un personaje tiene un primer conflicto, lo resuelve. Luego tiene otro conflicto, que es distinto al anterior. Luego tiene otro conflicto, luego tiene un conflicto más grande que parece irresoluble, hasta que finalmente lo resuelve y se termina la novela. Este es el camino, esta es la curva, digamos, dramática de las novelas decimonónicas. Y en cambio acá no es así. Acá se parece en este sentido al proceso. Es decir, el personaje desde el principio tiene un conflicto. Se tiene que enfrentar con él. Cuando parece que lo resuelve, va directo hacia el fin. No tiene la estructura episódica, en el sentido de clásico, de pasar por múltiples conflictos diferentes, ¿sí? para convertirse en héroe y salir airoso. No, él es un antihéroe desde el comienzo. Y esto es propio de la novela moderna y de la literatura moderna. Ahora, de lo que se trata es de ver cómo va a caer, digamos, cómo va a caer en el abismo, o cómo se va a profundizar el problema que tiene hasta que se autoaniquile o se aniquile. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Yo me pregunto, no le he visto la película, el desafío para el director para armar una película en base a una estructura que vos decías al principio de capítulo autónomo. Sí, ¿no? sí. O sea, el desafío que puede tener para hacer la película, no le he visto la película. No me imagino eso quería decir, digamos, cómo hace el director. Sí. Creo que eso es porque la novela es muy lineal en el tiempo. Sí. Es decir, los capítulos se suceden según la historia. No hay unos cuantos flashbacks en el texto. ¿No es cierto? Es decir, cuando él se acuerda de su padre, de su abuelo, cuando algún personaje relata algo del pasado, como Sabat, la chica, la hija del ciego, del falso ciego, cuenta parte de la historia de por qué que ella es una bastarda y todo lo demás. Todo eso son flashbacks dentro de un hilo conductor que es de una novela que es lineal, ¿no? Además está toda escrita como con un narrador omnisciente. Sí. Me trato de decir, no aparecen en la escritura. Debe haber sido demasiado complicado, pienso, para hacer un guión de la película, ¿no? Ya que estoy hablando de esto, me ha llamado la atención mucho en el capítulo 7 de la novela, que es cuando él, después que le arreglan el auto, sale a probarlo a la ruta, y la chica viene sentada en el asiento de atrás y le da una sorpresa a él. Entonces van los dos, él la deja pasar al asiento de adelante y van charlando. Y ella le va contando que es una bastarda, después le propone que pare en el camino, que se sienten debajo de un árbol para conocerse mejor y todo, bla, 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 bla. Ella va hablando de todo esto y él no la escucha. Me pareció muy interesante esa construcción, digamos, porque es un diálogo de sordos, ¿no? Cada uno habla de su tema, ¿no? Y él va hablando de lo que quiere hacer, de la iglesia que quiere construir y del pecado del bastardo que en su religión y todo eso. Y ella en el hilo que lleva su conversación. Me pareció muy extraño por una parte, pero muy interesante esa construcción disonante de ese diálogo, que no es tal cosa, ¿no? Sí, muy bueno, Miguel, lo que traes, lo que citas. Yo quisiera leer algunos fragmentos del último capítulo, que me parece uno de los capítulos más magistrales de la novela. El capítulo empieza con una elipsis, porque ustedes habrán prestado atención, supongo, a esto.
Y es que las escenas vinculadas con la violencia, o con la mayor violencia, o con la autoviolencia, están heridas, no están narradas. Están contadas de soslayo, de forma indirecta. Por ejemplo, cuando él se echa cal a los ojos, ¿no? No está contado, está apenas sugerido, ¿no? Nosotros deducimos que ya se echó cal y que ya se quitó los ojos, ¿no? Es muy sutil en ese sentido la autora, porque no pone en primer plano los hechos más crueles y violentos. Sin embargo, nosotros percibimos esa violencia, o sea, la captamos. El capítulo empieza así. Leo el final del capítulo anterior, dice, era muy capaz de echarse cal viva en los ojos. No dice, se está echando ahora, dice, era muy capaz de echarse cal viva en los ojos. A ella no le cabía ninguna duda, porque al fin y al cabo era sabido que estaban todos un poco mal de la cabeza. Esto va en consonancia con lo que vos decías, ¿no, Eugenia, hace rato? ¿Qué razón en el mundo podía tener una persona en sus cabales para querer dejar de pasarlo bien? Ella, desde luego, no lo sabía. Acá tenemos el punto de vista de la patrona, así como le llaman en la novela, o sea, de la dueña de la pensión. Fíjense qué interesante el desplazamiento. Es un narrador omnisciente, como vos decías, Miguel, pero cada vez que puede se focaliza en un personaje. ¿Sí? Se focaliza. O sea, es un narrador en tercera, pero se acerca a un personaje y cuenta cómo mira a ella. Desde la narración en tercera, cómo mira a ella lo que le pasa a él, a Hazel Motes. Y comienza el capítulo último diciendo lo siguiente: aunque lo tuvo en mente porque él, después de haberlo hecho, siguió viviendo en su casa y cada vez que se lo cruzaba, se hacía la misma pregunta. En un primer momento le dijo que no podía quedarse porque se negaba a llevar gafas oscuras y a ella no le gustaba contemplar el desastre que se había hecho en las cuencas de los ojos. O sea, fíjense que pasamos de podía hacerlo a ya tiene las cuencas de los ojos. O sea, no se cuenta el acto mismo, ¿no?, de quitarse los ojos con la cal viva, ¿no? Y después dice, en la página siguiente, algo que me parece absolutamente memorable, dice lo siguiente. Para ella, el ciego tenía aspecto de estar viendo algo. Para ella, el ciego tenía aspecto de estar viendo algo. Hola, buenas noches. Su cara tenía una expresión curiosa, avasalladora, como si persiguiera algo que lograba distinguir apenas en la distancia. Incluso cuando estaba sentado inmóvil en una silla, su cara daba la impresión de apuntar hacia algo. Pero ella sabía que estaba completamente ciego. Se había asegurado de ello en cuanto él se quitó el paño que durante un tiempo usó de vendaje. Acá de nuevo la elipsis. O sea, nosotros nos podemos imaginar cómo tiene los ojos destrozados, pero no dice, tiene los ojos destrozados. Lo sugiere. Y esto me impacta. En todo este capítulo está atravesado por la idea de que el ciego es el que más ve. La pregunta claramente que nos podemos hacer es ¿qué ve? Digamos. Obviamente que no tiene que ver con la visión, claro, con la percepción habitual, sino con que ve verdades que los otros no pueden ver. Y la pensionista está preguntándose eso todo el tiempo. Eso todo el tiempo, ¿no? Más adelante dice lo siguiente, ahí a continuación nomás, lo había mirado con atención bien de cerca y aquello le había bastado para saber que había hecho lo que había dicho que haría. Cuando se quitó el paño y los demás huéspedes se lo cruzaban en el pasillo, pasaban a su lado despacio y de puntillas para seguir observándolo a sus anchas, pero tiempo después dejaron de prestarle atención. Algunos de los nuevos huéspedes ni siquiera sabían que él mismo se había cegado. La joven Hawks había corrido la voz por toda la pensión, nada más ocurrir el hecho. Y después dice, señor Motes, le dice ella, a esa chica solo le importa su dinero. Acá aparece otra cosa importante en el libro. Le dijo, si es dinero lo que quiere se lo puede quedar. Le pagaría con tal de mantenerla lejos. Es un paria él. Ustedes conocen los místicos de la Iglesia Católica que se paraban
en columnas, se subían a columnas y hacían no solo ayunos, sino que vivían una vida apartada, ¿no? No sé si conocen ese tipo de místicos, conocen la historia del cristianismo y conocen esos tipos de místicos. En esa idea está basada el cuento Abayay, en el que está basado a su vez la película que hizo Fernando Spinner, ¿no? Esto me remitió a mí a este tipo de místicos, porque es un místico el personaje. Es alguien que prefiere la vida inmaterial, ¿no? Siguiendo esa visión delirante, vinculada con lo absurdo, de una fe extrema, ¿no? Que lo conduce a él este camino. Porque él se va apartando cada vez más de la vida material, ¿sí? De la vida de este mundo, digamos, para ser consecuente con su ideal, que es un ideal místico. Y ella le dice, y esta es una expresión de este misticismo, porque él se va despojando cada vez más de todo, e incluso la expresión más clara de ese despojamiento es que no le interesa el dinero, ¿no? La idea de que el dinero de sus impuestos contribuyese a mantener a semejante basura era algo que la patrona no podía soportar. No le dé usted nada, se apresuró a decirle. Ella no tiene ningún derecho. Al día siguiente llamó a los de la asistencia social e hizo los trámites para que le mandaran a un reformatorio. La muchacha cumplía todos los requisitos. ¿Por qué se había destrozado los ojos entonces, sin llegar a quitarse la vida a menos que tuviera un plan? A menos que tuviera un plan. A menos que viera algo que no podía conseguir sin estar ciego a todos los demás. A todo lo demás. Se proponía averiguar cuanto pudiera sobre él. Y ahí está, ¿no? Él tiene un plan. O sea, tiene la ley interior a la que yo me refería antes. Ese es su plan. Solo que nadie lo entiende. Nadie salvo él lo sabe. Y ese plan es lo que lo lleva a su fin. Pero él es consecuente con eso, ¿no? Y esa es la clave del misticismo. Alguien que se comunica con un otro superior, ¿no? Que no, en este caso es la iglesia sin Cristo, no es a través de Cristo, pero es lo innombrable, lo absoluto, nosotros le podemos llamar Dios si quieren, ¿no? Y él está convencido de que él obedece a ese principio, a esa ley que está dentro suyo. Porque si no hablaba y mantenía la cabeza, dice más adelante, ocupada, le daba por ponerse en el borde de la silla y quedarse mirándolo con la boca entreabierta. Se refiere a la patrona, ¿no? A la dueña de la pensión. Cualquiera que la hubiese visto desde la acera habría pensado que se dejaba cortejar por un cadáver. O sea, él está más muerto que vivo. Pero está más muerto que vivo porque él siente que la verdadera vida es la que él está llevando. Y esa es la coherencia y la consecuencia del místico. O sea, el místico siente que este mundo no es su mundo. Su mundo es el mundo que él persigue, su ideal, que es justamente el contrario al mundo material, al mundo cotidiano. Se pasaba más o menos la mitad del día caminando. Acá empieza a caminar, desenfrenadamente. Heisenmautz. Se levantaba temprano por la mañana y se paseaba por su cuarto. Ella lo oía desde el suyo, que estaba debajo, caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y después salía a caminar antes del desayuno. Y después del desayuno salía otra vez. Y caminaba hasta el mediodía. Se conocía las 4 o 5 manzanas cerca de la casa y no iba más lejos. Y dice después, podría haberse estado muerto y obtener cuanto obtenía de la vida salvo el ejercicio. Para el caso podría haber sido monje, pensaba ella. Para el caso podría haber estado en un monasterio. Y ahí me parece que Flannery O'Connor explicita un poco más esta idea del místico. Porque en realidad él no lo ha dicho antes, digamos. Él es eso, es alguien que tiene un principio interior, consecuencia con ese principio, va a morir por ese principio, que nadie puede ver. No lograba precisar qué podía tener el ciego en la cabeza y qué podía tener fuera. Acá está clara la oposición entre el interior y exterior al que yo me refería hace rato. Concebía la suya propia como una centralita telefónica. Acá está una de las comparaciones esas que a vos tanto te gustan, Humberto.
concebía la suya propia como una centralita telefónica desde la que ella ejercía el control. Pero en el caso de él solo imaginaba que lo de fuera estaba dentro. Escuchen eso. Todo el negro mundo metido en aquella cabeza. Y la cabeza más grande que el mundo, la cabeza lo bastante grande para albergar el cielo, los planetas y cuanto había existido, existía y existirá. ¿Cómo distinguiría el ciego si el tiempo retrocedía o avanzaba o si le seguía el ritmo? O sea, él está en su propio mundo, él es dueño de su mundo, él está en ese mundo y no le importa nada. Ya consiguió lo que quería, ya puede morir. Y en realidad ese es el fin, el único fin que puede tener. Consideró que le habría ido bien hacer algo con las manos, algo que lo sacara de su ensimismamiento y lo pusiera otra vez en contacto con el mundo real. Estaba segura de que había perdido la conexión con el mundo. A veces ni siquiera estaba segura de que supiera que ella existía. Le sugirió que se comprara una guitarra y que aprendiera a rasguearla. Se imaginaba pasando las tardes sentada con él en el porche mientras él rasgueaba la guitarra. Y ella se imagina eso. Fíjese que ahí vuelve el narrador con el punto de vista de ella. Ella ya no importa. O sea, a él no le importa nada. Por supuesto que ella menos. Y ella ahí aparece como una mujer fiel, pegada a él, pero que no puede entenderlo. O sea, ella no puede entenderlo de ninguna manera. Y de hecho, en la escena final, que para mí es maravillosa, que expresa esta desconexión total entre ella y él, pero al mismo tiempo la fidelidad que ella le tiene, ¿no? Una especie de fidelidad a muerte extrema, porque sin comprenderlo se apega a él. Ella le habla cuando ella está muerto. No sé si se acuerdan de la escena final. Los policías, que además se burlan de él, porque dicen, no puede ser. Sí, claro. Ella lo traen, y ella los obliga a irse, le dicen, bueno, váyanse, ya no los necesito, lo dejan ahí al cadáver, y ella le habla. Pero antes de llegar a eso quiero leer otros fragmentos que son maravillosos. Fíjense esto. Señor Moe, se le dijo una tarde, cuando estaban sentados en el porche, ¿por qué dejó de predicar? Que sea ciego no debería ser un impedimento. A la gente le gustaría ir a ver un predicador ciego. Sería algo distinto. Estaba acostumbrada a seguir hablando sin esperar respuesta y añadió, podría conseguirse uno de esos perros que ven por los ciegos y así entre usted y el perro podrían reunir un montón de gente. La gente siempre irá a ver un perro, le dice. En cuanto a mí, prosiguió, no tengo esa inclinación. Creo que lo que hoy está bien está mal mañana y que el momento de divertirse es el presente, con tal que se deje hacer lo mismo a los demás. Señor Moe, yo, que no creo en Jesús, soy tan buena como muchos que sí creen en Él. Y fíjense lo que pasa acá. Porque Él está más allá de eso. Eso a mí me parece impresionante. Como ella logra, la autora, representar esta idea de absoluto, diría yo, de absoluto de llevar al extremo su religiosidad, que parece que la estuviera negando, ¿no? Es mejor, dijo él, inclinándose de pronto hacia adelante. Si creyera en Jesús no sería tan buena, le dice. Nunca le había hecho un cumplido. Caramba, señor Moe, le dijo, me imagino que es usted un gran predicador, está claro que debería ponerse otra vez con ello, así tendría algo en que ocuparse, en realidad no tiene nada que hacer aparte de caminar, ¿por qué no vuelve a predicar? No puedo predicar más, murmuró. ¿Por qué? No tengo tiempo. Contestó y se levantó y abandonó el porche, como si ella acabara de recordarle un asunto urgente. Al andar daba la impresión de que le dolían los pies y aún así se viera obligado a no detenerse. Y ahí es donde aparece la escena en la que ella descubre que tenía piedras en los pies y que se ponía cada vez más piedras en los pies para autoflagelarse. Esto para mí refuerza la idea del místico. El místico es alguien que se autoflagela, en consonancia con su destino, ¿no? Con su meta, con su fin. Y fíjense lo que le dice después. El señor Mouse le dijo un día, mientras él cenaba en la cocina, ¿por qué camina sobre piedras? Porque tengo que pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar? Eso no importa, estoy pagando. Pero ¿qué quiere demostrar con eso de que está pagando? Insistió ella. No se meta donde no la llaman. Y acá está el centro de la novela. Usted no ve. Usted no ve, le dice. ¿Qué es lo que ve él si está ciego? Justamente lo que ve un místico. O sea, la verdad.
Él vio, ella no ve, nadie ve en realidad. Es su verdad. Bueno, a ver, yo no digo con esto que sea la verdad, sino que dentro del tipo de personaje que construye es el místico. Claro, es su Es, verdad. Ella también lo ve a él como una presa, ¿no? sí, Porque es una pensión potencia para ella, se quiere casar para poder recibir por supuesto, la pensión. del ejército, del gobierno. Señor Moutz, ¿usted cree que cuando está muerto también está ciego? Le dice. Oh, qué buena esa frase. ¿No? Qué impresionante. Eso espero, le contestó él al cabo de un momento. ¿Por qué? Preguntó ella mirándolo con fijeza. Después de una pausa le contestó, si los ojos no tienen fondo, cabe más en ellos. Después viene la escena de los alambres, donde ella descubre que él se ata alambres, que es lo que vos mencionaste, Miguel. Y después refuerza esta idea del místico, porque le dice, yo no estoy limpio. Le dice, porque ella le dice, no ha dejado de hacer las puestos que yo voy un poco más atrás. Pero usted no es, pues no es normal lo que está haciendo, se refiere a los alambres, ¿no? Es como uno de esos cuentos espeluznantes, algo que la gente ya no hace, como hervir en aceite o ser santos o empaderar catos. No tienen razón de ser. La gente ha dejado de hacer esas cosas. No ha dejado de hacerlas puesto que yo las hago, dijo él. La gente ha dejado de hacerlas, repitió ella. ¿Por qué lo hace usted? No estoy limpio, le dice. Y luego refuerza la idea de la iglesia sin Cristo. Y acá, para mí, está una de las frases más memorables de la novela, y es esta. En un principio se había propuesto casarse con él, que es lo que vos mencionabas, Eugenia, y luego hacerlo internar en el centro estatal para enfermos mentales, pero poco a poco fue cambiando de idea y decidió que después de casarse con él se lo quedaría. Escuchen esto. Observar su cara se había convertido en un hábito. Quería penetrar la tiniebla que había detrás y comprobar por sí misma lo que allí había. La tiniebla que había detrás de la cara. He estado pensando, continuó ella, observándolo mientras seguía vistiéndose, y creo que a usted y a mí no nos queda más que una salida, casarnos. En condiciones normales no lo haría, pero sí que lo haría tratándose de un ciego que además está enfermo. Si no nos ayudamos entre nosotros, señor Moutz, nadie nos va a ayudar, nadie. El mundo es un lugar vacío. Ella de a poco se va convirtiendo en el credo de él, porque para él el mundo no tiene ningún sentido, el sentido está dentro de él, ella lo encontró, es su verdad, como decías vos. Pero ella se va acercando a su perspectiva. Detrás de esta visión teológica, o en todo caso dentro de esta visión teológica, no detrás, dentro, está la idea de que obviamente Cristo es la verdad, ¿no? Aunque se llame sin Cristo la iglesia, y el mundo no tiene ningún sentido. El único sentido está dentro de uno. Y por eso hay una gran desolación en el mundo. O sea, el mundo es un lugar vacío, el mundo no tiene nada que ofrecer. Nosotros tenemos que encontrar en otro lado. Y él, en realidad, con esa condición contradictoria que tiene y ese nivel de delirio que tiene, en realidad él es el que encontró la verdad. Había tenido una vida dura, sin dolor y sin alegría, y consideraba que ahora se acercaba al tramo final. Se merecía un amigo. Si al morir iba a estar ciega, ¿quién la guiaría mejor que un ciego? ¿Quién acompañaría al ciego mejor que otro ciego? Que ya sabía cómo era aquello. ¿Ven? Lentamente ya se va acercando a él. Y ya cerca del final, en la penúltima página, viene la descripción de cómo muere. Murió en el coche patrulla, pero ellos no se dieron cuenta y se lo llevaron a la patrona de la pensión. Ella les pidió que lo dejaran en la cama y después de ponerlos de patitas en la calle, cerró la puerta con llave, acercó una silla de respaldo recto a la cama y se sentó cerca de su cara para hablar con él. Estaba muerto. Y bien, señor Mouse, dijo, veo que ha vuelto a casa. La cara era adusta y apacible.
Ya sabía yo que volvería, dijo, lo estaba esperando. Y ya no hace falta que pague el alquiler, le saldrá todo gratis. Y puede quedarse donde quiera, arriba o abajo, como usted guste, que yo lo voy a atender y si se quiere ir a otra parte, nos vamos los dos juntos. Y luego viene la descripción de cómo estaba el cuerpo, ¿no? Y habla de esa luz pequeñita que ella encuentra en sus ojos y entiende que eso es el centro de todo lo que no había comprendido hasta ese momento. Y ahí termina el libro. A mí me parece que, como les decía al comienzo, esta novela concentra su visión del mundo, ¿no? Y funciona, digamos, si en los cuentos tenemos, como diría Piglia, la versión microscópica de esa cosmovisión, en la novela tenemos una versión expandida, más larga, más extensa, pero además donde ella puede desarrollar, digamos, en capítulos casi autoconclusivos, esto que está concentrado como en cápsulas, como en micromundos, en los cuentos. Bueno, estamos bien con la hora. Bueno, esto es lo que yo tenía para decirles. Con esta es la... Fabián, Sí, quería, vos dijiste una cosa recién, a ver. que era que él de pronto cambia el enfoque, el punto de Sí. vista, y por ejemplo, en un momento determinado, casi al final de la novela, lo pone básicamente sobre la patrona, sobre Sí, sí. la dueña de la pensión. Sí, sí. Fíjate vos que hay 2 o 3 capítulos donde pone el foco en Enoch. Sí. ¿No? Y en un momento determinado, Sí. cuando Enoch, y de ahí viene el nombre de la novela, que es Sangre Sabia. Sí. Sangre Sabia viene de Enoch, no viene de él. Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. Es Enoch el que dice que su padre le decía que tenían sangre sabia porque podían predecir o presumir que estaba por ocurrir algo. Sí, Y sí. era esa sangre sabia la que le alertaba a él que en un momento determinado iba a llegar alguien que le iba a cambiar la vida. ¿No? Cuando él supone que alguien va a venir y él quiere mostrarle a Mox, quiere mostrarle la momia, ¿no? Sí. Como si él predecía eso por esta sangre sabia que le del padre. Y de ahí viene el nombre de la novela. Y fíjate vos que en algún momento yo pensé que el personaje principal era Enoch, en esos 2 o 3 capítulos, ¿no? Sí. Es decir, construye una imagen tan fuerte de Enoch que parece el personaje principal, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Es que eso refuerza lo que vos contás, lo que traes ahora, Miguel, refuerza la idea de que cada capítulo funciona como una historia por separado. De hecho, ella retoma la historia de Enoch, del gorila, ¿sí? En estos que vos estás mencionando, en las distintas partes, pero para completar esa historia, que en realidad es un cuento, ya les dije. Es decir, es un cuento que uno puede leer en el libro, Sí, ¿no? se llama Enoch y el gorila. El gorila, exactamente, ¿no? Y el otro cuento es la del centro del parque, ¿no? Exacto. Donde él está en el parque Exactamente. y está espiando a la mujer que se baña y a los chicos y todo lo demás, ¿no? Cuando llega Mox a pedirle la dirección del falso ciego, ¿no? Yo lo que quería aportar, si es que esta es la última reunión donde vemos el tema de gótico sureño, Sí. la fuerte presencia como tema del aspecto religioso y del predicador, Sí, sí. tanto en Caldwell como en Flannery O'Connor, prácticamente todos los cuentos de Flannery O'Connor, obviamente el tema de la religión está presente, y también en Caldwell, no me acuerdo en cuentos de Faulkner, pero digamos, como no conoce, obviamente puede decir que el dueño esté impregnado, pero en estos autores, en estos cuentos, es como hay un tema común, digamos, el que Absolutamente. Sí, sí. que sobrevuela en todos los cuentos, con distinta estructura, con todo lo que, pero está muy presente, ¿no? Así es una constante. Una cosita, Humberto, agrego una cosita, y el predicador, por el voz de Caldwell y en esta,
aparecen predicadores falsos, ¿no? Ujú. Claro. Así es, efectivamente, es una constante en la literatura sureña. Sí, sí. Y capaz que existían. Sí, muy probablemente. Bueno, no hace falta irse tan lejos tampoco, ¿no? Acá en Argentina también ha habido varios casos digamos, de personas acusadas como falsos predicadores, ¿no? Bueno, damos por cerrada la clase de hoy y cerrado el curso sobre gótico sureño. Nos reencontramos ya, como ya anuncié en el grupo, después de las vacaciones de invierno. Ya veremos cuándo, si es la última semana de julio o la primera de agosto, de acuerdo a la disposición que ustedes tengan. Ya me contarán si pueden la última semana de julio o la primera de agosto, ya veremos. Pero nos vemos después.